Un grupo de amigos con distintas inquietudes de realidad se reúnen los viernes a las 21 para exponer diferentes temas de interés general. Con ustedes, Profesionales en la Noche. Hola, buenas noches. Otro viernes más en la ciudad. ¿Cómo están? Hola, Lidia Sergio. Fidalgo. ¿Cómo estamos? Una semana movidita. Movidita, sí. Con bueno, la presencia. Fundamentalmente debemos destacar el Día de la Mujer. Obvio, sí. Feliz día atrasado a todas las mujeres. Ah, gracias. Pero bueno, ese día Massa, se lo dije, pero no se lo feliz decimos día. a toda la gente. Gracias. Volvió Massa, no lo puedo creer. ¿Volvió Massa sin? Sin el cordero. Bueno. La gente que estaba preparada para el asadito del cordero, bueno, No. yo no les quiero hacer... Así no. No quiero hacer botón, pero les cuento que Massa no trajo el cordero. Pero los traje encima. Ah, Sí, eso se nota. Eso se nota, pero nosotros, ¿qué? ¿Que nos parte un rayo? Y bueno, qué No. sé yo. Bueno, y Marcelo Silvero, ¿cómo estás, Marcelo? Bien, muy bien. Buenas noches a todos. Bueno, buenas noches. ¿Cómo fue la semana aparte de festejar el Día de la Mujer y todo eso? Pero más que interesante. Muy bien. Tuvimos varias movilizaciones. Sí, en este fue una país. semana Las movidita, clases que movidita. empiezan, que no empiezan. Sí, yo que acompañando algunos a mis sí. sobrinas ahí. Sí, que algunos Bien. empezaron, otros no. Algunas empezaron, otras no. Otros Y mucha empezaron emoción no. en tu rostro al acompañar a tu sobrina en su Sí, primer primer día. día de clase en el jardín. elemental. Está gaga el tío. Bueno, no ¿Cómo importa. no? Por favor. Bueno, ¿qué tema hoy, no? Oh, Hoy sí que tenemos un tema. hoy nos vamos a sorprender. Sí, ya con el Tenemos título una nos vamos a invitada de sorprender. lujo. De super lujo, que cuando nos pasó el tema, digamos Nos la dejó verdad, ¿qué hizo? ¿Qué? pensando, ¿de Dijimos, qué se ¿y trata esto de qué esto? se trata? ¿Qué le preguntamos? Pero bueno, después nos dimos cuenta de que somos muy inteligentes. Así que bueno, antes de presentar a nuestra invitada, empezamos con los auspicios. ¿Sí, Cristina? Vamos. EMED Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B. Teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfonos 15-494-7774. Consultas de 16 a 18 horas. Bueno, acá vamos a presentar el honor de presentar a una amiga. Realmente te voy a decir la verdad, voy a presentar a una amiga. ¿Sabes quién es? La arquitecta Patricia Derrito. Arquitecta o Pato para los amigos. Gracias por haber venido, gracias por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias a ustedes por invitarme para hablar de algo que nos compete a todos, que es el hábitat humano, ¿no? Exacto. El título exacto que nos pasó el arquitecto fue El mito del hábitat de los poetas. Y ahí dijimos, ¿esto de qué se trata, no? Pero contame, Sergio, ¿quién es esta profesional que tenemos al lujo? Aparte de ser una mujer extraordinaria, ¿sí? De tener yo el orgullo de decir que es mi amiga, es una arquitecta con muchos años de trayectoria, no muchos, pero bueno, es joven, pero tiene sus años de trayectoria, tiene una empresa constructora, ha trabajado haciendo cárceles, escuelas, un montón de obras, ¿no? Un montón de obras. Pero aparte, ¿sabes qué es lo más llamativo? Que es guionista de cine. No. Ella pudo unir la literatura, el arte, el cine con la arquitectura. Es una cosa que no muchos pueden hacerlo, ¿eh? Oh, me encantaría poder hacerlo. Sí, pero bueno, a mí me encantaría hacer la mitad entre nomás de todo lo materia y que hace. materia iba haciendo sus guiones. Sí, no sé, entre ladrillo y ladrillo de su empresa, no sé qué hace, lee, hace un montón de cosas. Pero bueno, creo que más importante que todo el currículum es escucharla. A ver, ¿de qué ¿No? se trata, Contame, arquitecta? a ver, Patricia, ¿qué queremos decir cuando decimos el hábitat de los poetas? ¿Qué es hábitat? El hábitat es un lugar saludable donde vive un ser humano con un grupo de personas. El hábitat tiene que ser, es el hogar de uno, el lugar donde está enclavado. El hogar lo hace uno.
Es la Y casa, con es lo es que casa llamamos de comúnmente uno, mi casa. Exactamente, la Ajá. casa, pero la casa con la comunidad o la casa con el campo si es que vive aislado. Cuando hablamos del mito de los poetas, yo lo que me refería es decir, ¿a quién no le gustaría saber dónde vivió o cómo es el hábitat de su escritor favorito? Por ejemplo. Ah, claro. Entonces, Ahora digamos, entiendo. desde el punto de vista de la arquitectura, yo digo, bueno, uno va a hablar del hábitat para entender cómo es la cosa en cuanto a la situación de vivencia. El hábitat es un lugar de descanso, de relajación, de trabajo, de convivencia, y depende del hábitat de cada ser humano es cómo puede desarrollar sus actividades. Entonces, Perdón, Patricia, yo por ahí, desde mi formación profesional, hábitat me suena como un lugar sustentable y Exacto. hogar tiene que ver más con los sentimientos. ¿Estos se juntan en el caso de y los se escritos? juntan, porque no es lo mismo cuando vos te criás, depende del hogar donde vos te críes y la infraestructura que tengas, vos tenés conductas y valores que te van condicionando. Por ejemplo, los chicos que van a un colegio, ¿vos te acordás los colegios del plan mercante, que eran colegios recontra institucionales, paredes altas, cielo Gigantes. rasos, gigantes? El chico se sentía medio intimidado, el respeto por la profesora, digamos, había toda una cuestión protocolar que era un espacio de disciplina, digamos. Con el tiempo eso fue variando y se hicieron lugares más apropiados para la educación y para que los chicos interactúen más, entre ellos, con otros chicos y con los propios profesores. Y le pusieron talleres y le pusieron un montón de cosas y lugares para que ellos puedan ejercer todas las cosas que se están usando ahora. Y ampliar sus Y ampliar. relaciones también. Ahora, ¿por qué yo digo que una casa a vos te condiciona? No es lo mismo vivir, o no es lo mismo la vivencia de un chico del Chaco que vive en una casa de adobe, que si bien está buena porque tiene todas las condiciones o mejores condiciones climatológicas que una pared de ahora de ladrillo industrializadas, pero digamos tiene otras cuestiones que le faltan y lo completan en su educación, por ejemplo, cómo abrir las puertas, cómo caminar, digamos, generalmente caminan arrastrando los pies. Claro. Entonces hay un montón de condicionantes que te lo pone la arquitectura, que uno nunca no lo sabe o no lo ve desde no lo ese punto pensás, de vista. claro. Vos decís que un hábitat es bueno cuando tiene determinada infraestructura. Sin ir más lejos, hace 2 días, cuando hablaban de la pobreza y los índices de pobreza, una de las mediciones que se utiliza tanto en el Banco Mundial o como están utilizando ahora es pobreza que tiene, con qué servicios cuenta para decir Sí. que una persona es pobre o no es pobre. Por ejemplo, hay uno de los índices que te dice que si tiene agua y cloaca, no es pobre. Capaz que no tiene un mango para vivir. Claro. Claro. ¿Entendés? Sí. Pero Pero dicen tiene que no es cloaca, pobre sí. porque tiene determinado piso de nivel, o sea, nivel de habitabilidad. Claro. ¿Eh? Y Digamos, también hay otros ámbitos donde no hay cloacas y el agua es de pozo, pero a lo mejor es mejor. pero ni hablar, yo vivo en Villa Elisa y en Villa Elisa no tengo ni agua corriente ni cloacas y tengo un muy buen nivel de habitabilidad. Exacto. Vos andá, qué sé yo, al Gran Bel, andá a cualquiera de estos lugares que son Ninguna barrios tiene cerrados, cloaca, sí. con casas de 500 metros cuadrados y sin embargo no tienen lo que debería dar el Estado en este caso, ¿no? Que son los niveles de infraestructura. Después, la ubicación de la vivienda, o sea, los accesos a tu vivienda, o sea, como son, digamos, no es lo mismo que un tipo tenga que caminar 25 cuadras para llegar a un lugar donde hay un camino, donde te va a pasar un transporte, que vivas en el lugar, que yo, con una calle asfaltada, que tenga los pluviales como deben ser, digamos, todo eso condiciona al ser humano. ¿Por qué? Porque un tipo que tiene que hacer 20 cuadras y tiene que, para ir a trabajar, y tiene que tomarse un micro y está 1 hora y sale de la casa y tiene que salir 2 horas y media antes, pierde espacios de su tiempo que le debería dedicar a la recreación, a leer un libro, a estar tranquilo, a estar con su familia, a hacer un montón de cosas
que no las puede cumplir. ¿Por qué? Porque viviendo en esos lugares donde le faltan todas estas cosas, al tipo lo hace más susceptible de acciones exógenas, ¿se entiende? Totalmente. El otro tema jodido de las casas o del hábitat es quién se dedica a juntar la basura o el manejo de las plagas, porque realmente, si también viven en lugares, o sea, todo esto conforma el hábitat. Vivir en un lugar ameno, en un lugar amigable con el ser humano, no es lo mismo que vivir en algún otro lugar. Y bueno, obviamente que el hogar lo fortalece la familia, y a partir de un buen lugar, si realmente tiene, yo creo que las cosas, o sea, nivelan a la sociedad para arriba. Exacto. Ahora, ¿qué pasa con los escritores? Los escritores son raritos. Sí. Bueno, Los escritores, Patricia, sí, antes de que eso. nos cuentes de qué se trata, ¿de qué se trata? vamos a un corte. EMET Consultorios, ginecología, clínica, psiquiatría, nutrición ortomolecular, calle 37, número 641, primero B, teléfonos 512-0903 y 15-672-2266. Bueno, seguimos acá, pero antes de seguir, Cristina, ¿cuáles son las vías de comunicación si alguien nos quiere preguntar algo? Si alguien nos quiere preguntar algo, lo puede hacer mediante WhatsApp al 2221 558 2118, y si no, mediante Facebook nos buscan como Pepe de Radio, ahí nos encuentran, nosotros ya estamos conectados. Muy bien, nos dejan una pregunta y ahora seguimos con el tema. Patricia, entonces, por lo que estábamos hablando, ¿la arquitectura influye en la literatura o la literatura influye en la arquitectura? ¿Cómo es? Y depende de qué autores estemos hablando, porque, por ejemplo, la arquitectura influye. Y Leonardo da Vinci tuvo unas palabras, decía que las pequeñas habitaciones y refugios disciplinan la mente, mientras que las grandes habitaciones la debilitan. A ver, ¿cómo es Y eso? fíjate vos que muchos de los autores, especialmente los ingleses, los del siglo XVIII y siglo XIX, usaban cabañas para que metían adentro de sus casas, las grandes casas victorianas. En el jardín le hacían una cabañita y se metían ahí, escribían ahí, porque sentían que eso era su refugio, era un ambiente, su contención, y generaba un ambiente de introspección. Vos generas un ambiente de introspección, te pones a pensar, mirás el jardín, otros miran el mar, digamos, pero es un lugar chiquitito, un lugar donde vos alcanzás con una mano a agarrar la cafetera, agarrás el libro, tenés bibliotecas atrás, pero chiquitito, o sea, como podría ser este estudio un poquito más grande. Eso le permite que salga de ellos ese sonido interior. Y además le sirve para alejarse del estímulo. ¿Qué pasa? El estímulo que es el ruido, el la gente, y el estímulo de otras cosas, porque por ejemplo Internet, Sería un ¿qué poco hace? lo que marcabas en principio, o sea, alejarse de esas cuestiones tan exógenas que a veces pueden contaminar. que son las que te contaminan la parte creativa, digamos. Fíjate que Internet te produce una sobrecarga de informativa que tiene efectos en todos los sentidos. Vos por ahí querés decir una cosa y te pones a investigar en Internet y es esto, y muchas veces todo ese exceso de información lo que te saca es un poco la parte creativa. Claro. Digamos, no te la saca, te la limita. Vos empezás a ver un montón de factores exógenos que influyen después en tu literatura. No, ibas a ir por este lado, no, voy por este otro Aparte lado. se tiende a imitar. Claro. Claro. No, empezás a juntar información que, digamos, que te limitan de alguna manera lo que vos querés decir, que te pueda salir por sentimiento. Y otra cosa, y eso te produce lo que se llama el síndrome de la hoja en blanco. Le produce eso al escritor, que con tanto exceso de información se paraliza y para buscar su camino se queda parado mirando, se va, se pierde. Entonces, ese tipo de elementos exógenos para el tipo que escribe es como que es muy, digamos, ojo que estamos hablando de escritores, no estamos hablando de periodistas, de otro tipo de cosas que necesitan la información. Pero o sea, la sobreinformación
bloquea el cerebro, por decirlo de Sí, alguna más manera. que bloquea, no. Debilita la musa. Claro, te la hace musa analizar inspiradora. tanto, vos analizabas por esto, y te bloquea la creatividad. Es Después te como- sale. Como llevarte a divagar un poco la mente en vez de poder focalizar un poco en el objetivo, En o el la objetivo. concreción del objetivo. Exactamente. La intimidad y el pensamiento te llevan a vos al lugar de ensueño, al lugar que vos querés encontrar para la escritura. Y ahí es donde edificás una idea. Edificar una idea en un lugar ya edificado o que vos quieras edificar para generar tus ideas. Qué Si vamos, difícil, ¿no? edificar una idea, digamos, vos tenés varios casos. Por ejemplo, si vos hablas de George Bernard Shaw, él trabajó los últimos 20 años de su vida en una casita que construyó en su jardín con una plataforma giratoria para ir captando el sol Todo el día. todo el día. Entonces él escribía ahí. Quiero ¿Por una vez qué? en mi casa. Pero además, ¿sabés qué pasa? Que ¿por qué eso? Acá hablamos del hábitat. ¿Por qué es Irlanda? Nublado, Claro, el frío. sol, El sí. sol era importantísimo para Claro. que él tenga una mejor calidad de vida en su escritura. Virginia Woolf también tenía un refugio para trabajar, pero la bipolaridad de ella hacía que, digamos, ella trabajó un poquito, se iba al jardín, trabajó otro poquito, se iba al río, trabajó otro poquito, se metía en la casa. Era una tipa que vivía, digamos, producto de su enfermedad hasta que ella se muere. Pero la última carta, que es una carta de ensueño, que si ustedes la conocen, la escribió en ese refugio para su marido. En realidad le hace la carta y le da las razones por las que se suicida. Se va al río, que ella caminaba por entre los jardines, y qué sé yo, se va al río y se suicida. Pero ella vivía en su espacio creativo, no era esa casa que era como las casas, bueno, esas casas de madera, llenas de flores, llenas de plantas. Ella cuando escribía lo hacía en ese lugar que era como un pequeño vivero. Todo esto, acá en la Argentina tenemos varios ejemplos, digamos. Por ejemplo, ¿cuál? Y Borges. ¿Dónde escribió? Borges nació en Adrogué, Sí. escribía, tenía la casa Está la ahí, famosa él casa de siempre Adrogué. está, y ahora creo que es fundación, y él en sus escritos añoraba Adrogué, porque después lo llevaron a vivir a un Sí, piso al centro. de 80 metros cuadrados, primero con la madre, porque yo vivía ahí muy austeramente, Borges era muy austero, pero hay mucha bibliografía de él que referencia a su casa de Adrogué, que era como su casa de ensueño. Por ejemplo, ese es Borges, pero Pero, y digamos, además escribió en otros lugares. escribe Borges, sí, Sí, en Suiza, en un montón de lugares, pero siempre en sus escritos está la añoranza Mi tía, de esa su- casa. ¿Por qué? Porque en determinadas etapas de la vida vos tenés una identificación con tu casa, con la que fue un lugar, el lugar donde, qué sé yo, en Adrogué, él veía, ya cuando estaba en el piso en Buenos Aires ya no vio más. Lo veía. Claro. Entonces la añoranza es con esa casa. Y él, ¿qué es lo que dijo en una de las entrevistas que le hicieron? La casa es una siempre la lleva puesto. Eso es el recuerdo de la casa que él tiene. Claro. Entonces es otro criterio de casa. Él podía estar viviendo en un departamento, pero en realidad su casa, que era Adrogué, la tenía él. Claro, además el lugar donde fue construyendo su persona. Sí. Claro, exactamente. Y es cierto, cualquiera de nosotros se acuerda de la casa de la niñez y uno se acuerda con mucha añoranza, ¿no? Sí. 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 ¿Y Después- qué otro ejemplo hay? A ver. Y ejemplos, a mí el que más me conmocionó, que Sí. tuve la oportunidad, bueno, en otros años y el año pasado volver, son las casas de Neruda. Oh, Las casas de Neruda es un capítulo aparte. Es un capítulo aparte. sí. Mucha cosa ahí adentro. Sí. La de Sábato también por lo que es, porque él cuando armó la casa de Sábato, la armó y él dejó hecho, su hijo es cineasta, y el recorrido de la casa lo grabó él. Eso está escrito. O sea, vos vas a la casa en Villa Lugano y vos vas recorriéndola tipo museo donde él funcionaba y donde actuaba y donde vivió toda la vida con su mujer,
y todo lo cuenta él, está grabado. Sí. Pero bueno, volviendo a Casas de Américas del Sur, las de Neruda. Neruda era un gran hacedor de casas. Sí. Hay muchos poemas de él que hablan de él y de la relación de él con la casa. Bueno, ustedes saben que él construyó 3. Una es la Chascona en Santiago, la otra la Sebastiana en Valparaíso y la de Isla Negra, que es un pueblito que se llama El Quisco, en el mar, a unos 70 kilómetros de Santiago. A ver, Patricia, para la gente que a lo mejor no sabe las diferencias de estos 3 lugares, ¿vos cómo los describirías? Yo los describo así. La de Santiago es la casa urbana, pero era la casa de la trampa, vamos a decir. Porque él estaba casado con una argentina, de la cual, o sea, que la conoce acá en la Argentina, que después se separa. Esta mujer, él se separa porque empieza a salir con su amada Matilde. Entonces empieza a construir en un callejón del centro de Santiago, medio al fondo, una casa medio escondida para su Matilde. Después de eso, en el año 55, él se separa, pero ya venía construyendo esta casa y la instala ella. En esa casa, ¿por qué la llama la Chascona? La Chascona, los chilenos le dicen a los que tienen todos los pelos revueltos, pelirrojos, entonces le puso la Chascona. Ahí ya Delia del Carril, que fue su primer mujer, ya sabía que le estaba construyendo, qué sé yo. Le dijo buenas noches y se vino para la Argentina, ¿no? Y él se quedó armando esa casa. Esa es una casa urbana, pero que... Urbana, porque aparte está en la ciudad. De ciudad. O sea, una casa con decoración recta. No. Neruda no tiene ninguna casa, nada minimalista. Una casa minimalista de que tiene 4 sillas, una mesa, todas las paredes blancas, nada de decoración. Las casas de Neruda estaban recontra cargadas de todo tipo de elementos que ustedes quieran saber. Ahí, digamos, la casa de la Chascona tiene una colección de máscaras indecibles y tiene una colección de las estatuas, de las proas de los barcos. Bueno, digo, de una altura de 1,80, de 1,60, mujeres de mar, y a todas esas estatuas, a todas les dedicó un poema. Eran todas sus musas inspiradoras. Es una cosa maravillosa porque ha creado lugares recorribles de sus propias casas. Neruda era un tipo que le gustaba mucho la joda, los amigos. Había conocido gente en todas partes del mundo y a todos los invitaba a Chile, iban todos allá y a él le encantaba cocinar. Invitaba a un montón de amigos y él hacía las comidas, no los dejaba entrar a nadie en sus cocinas. Vos ahora vas a la cocina y es una cosa fabulosa, las mesadas, los pimenteros, los saleros, las copas, todas las botellas de todos los colores imaginables, de todas partes del mundo, todo se lo hacía traer. Él conseguía eso, conseguía las carpinterías viejas de otras casas, conseguía mesas, de todas partes del mundo él tiene algo. Y él tenía como una obsesión también con el mar, con lo cual hay colecciones de caracolas de cualquier parte del mundo. Digamos, caracolas, objetos de los barcos, las anclas, el timón, de todo, realmente de todo. Sí, yo conozco Isla Negra y no se puede caminar por Isla Negra. Isla Negra es me maravillosa. Esa es la casa de mar. Sí, pero... Esa es la tercera. Esa es la tercera. En realidad, sí, esa sería la segunda. La tercera es la de Valparaíso, que es la Casa del Aire. Esa no la conozco. Bueno, ¿cómo es? Es maravillosa. Es una casa construida en 3 pisos volando en la ladera, y es una casa que es totalmente recorrible, todas sus visuales los 360 grados, o sea, vos estás parado en un punto, mirás para un lado, mirás al norte, tenés la montaña, mirás para el otro lado, tenés toda la bahía, para el sur tenés todo el mar, está como flotando, y ustedes desde abajo, desde pleno centro de Valparaíso, miran, y es una casa que flota, por eso él le decía la Casa del Aire. También caracolas, objetos de porcelana, sillones, madera, todo él lo sacaba, él recorría en persona
las casas de demolición, de acá o de París o de donde fuera, porque él con su trabajo de embajador se conectaba con mucha gente, entonces se hacía mandar cosas, que yo había estas cuestiones, estos mascarones de proa, son hermosos. que además de ser hermosos, son gigantes. Vos decís, ¿cómo hizo ¿Cómo para hizo para traer todo esto? Y todo con container por mar, le llevaban todo lo que pedían, y además él restauraba. Y él era amigo de una pintora y una ceramista, y hay partes de su casa que están todas con ese pentagrés, todas cerámicos de colores, de cuadraditos, hechos todos paisajes, que son lugares que en realidad son totalmente recorribles, como si fueran museos. Vos te parás ahí y ves unos cuadros hechos en las paredes que realmente te impresionan. Si quieren, yo tengo acá algunas de las cosas que él escribió sobre sus casas, o algún poema o algo, para que ustedes vean la importancia que él le daba a las casas, a las tres. Pero, ¿qué te parece si antes de ver estos poemas vamos a un corte? Comienzo de espacio publicitario. Estudio Jurídico Fidalgo, Familia y Sucesiones, calle 7, número 668, oficina 24. Teléfono 15 494 77 74. Consultas de 16 a 18 horas. Fin de espacio publicitario. Bueno, continuamos acá con la arquitecta Patricia Rito, que nos está contando cómo es el hábitat de los escritores, los poetas, cómo influye la arquitectura en la literatura. Pero antes de eso, Cristina nos va a decir cuáles son las vías de comunicación, porque hay muchas preguntas. A ver, quiero más. Vías de comunicación. Si quieres contactarle con nosotros, hacerlo mediante WhatsApp al 221 558 21 18. Y si no, mediante Facebook, que estamos conectados ahora, búscanos como Pepe de Radio, Profesionales a la Noche. Estamos esperando tus preguntas aquí en Facebook. Muy bien. Bueno, entonces recordemos, estábamos hablando de Neruda, de Isla Negra, esa casa tan maravillosa, y nos ibas a leer un poema, ¿no?, que reflejaba lo que era la casa. En realidad el poema se llama La casa, es muy cortito. Él escribía la casa, ustedes saben que le hacía odas, digamos, él nunca renegó de lo que fue él de chico. Él fue un chico que amó a su madre, que no era su madre. A él lo crió una persona, su madre murió joven y el padre se casó con esta mujer, y esta mujer lo cuidó y lo crió como a su hijo, y él la adoraba y adoraba sus sopas. Entonces él tiene oda a las sopas, a la sopa de cangrejo, a la cebolla, oda a los pescados, bueno, y odas a los tejedores. En su infancia el pueblo que estaba mucho más al sur, después a él lo llevan para más al norte, era un pueblo de tejedores. Entonces en estas casas también los convocaba y le hacía traer los tejidos, y le ha hecho poesía a los tejidos, y le ha hecho poesías a toda la parte de alfarería americana, que también tenía una colección de piezas especiales, como la colección de máscaras, pero bueno, él iba juntando las cosas que iba viendo de una casa, las demoliciones, las puertas, las tablas, las ventanas. Por eso las casas son tan, hoy diríamos pop, ¿no? Sí, tenía porque juntaba de todo. Juntaba de todo. Y acá dice... Tenía alma de cartonero. Sí, era como un cartonero. Reciclador urbano. Un reciclador urbano, pero maravilloso. O acumulador, no sé. Mi casa, las paredes cuya madera fresca, recién cortada, huele aún destartalada, casa de frontera, que crujía a cada paso y silbaba con el viento de guerra del tiempo austral, haciéndose elemento de tempestad, ave desconocida, bajo cuyas alas plumadas creció mi canto. Esta se la hace a Isla Negra. Pero hay otra que es interesante, de las puertas, ya ahora de la Sebastiana. En el libro Plenos Poderes, él le hace una poesía
La Sebastiana Pero, es la que está en... la Sebastiana es la que está en Valparaíso. Ah, muy bien. Dice, me dediqué a las puertas más baratas, a las que habían muerto y habían sido echadas de su casa. Puertas sin muro, rotas, amontonadas en demoliciones, puertas ya sin memoria, sin recuerdo de llave. Y yo dije, venid a mí, puertas perdidas, os daré casa y muro, y mano que golpea, oscilaré de nuevo abriéndoles el alma. La revivió. Es maravilloso, es muy linda. Muy lindo ese. Realmente son cosas... y hay uno que es muy chiquitito, que él dice, yo construí mi casa. Y cuando construye su casa, espera que no lo encuentro. Espera que... Eso acá para me que pone- los oyentes vean que tenemos bibliografía. Exact- Obviamente. No decimos nada Exactamente. que no tenga bibliografía. Pero bueno, qué lindo este de las puertas, cómo me gustó, Este es bueno. Sí. Sí. Puertas sin vida, echadas, eso, me encantó Estaríamos siendo rescatadas, dije. eso, ¿eh? Claro, porque decir, pobrecita, la voy a traer de vuelta. Con me la encantó. sí, realmente les da Sí. vida, o sea, las trajo Sí. del derrumbe, qué sé yo, y les da Les vida, vida. él le da vida a todo. Y acá este que es muy cortito, pero mírenlo y piénsenlo. Ya no pensemos más, esta es la casa. Estoy hablando por la casa de Valparaíso. Ya todo lo que falta será azul. Lo que se necesita es florecer. Y esta trajo la primavera. En realidad, él está hablando acá de la patria, de plantar una bandera en la casa. O sea que la casa es la patria. O sea, cuando él va a lo más grande, es uno tiene la casa y tiene la patria. Depende Vamos a cómo es leerlo de la vuelta. casa de uno. Ya no pensemos más. Esta es la casa. Ya todo lo que falta será azul. Lo que ya necesita es florecer. Y eso es el trabajo de la primavera. Ah, ahora entiendo. Sí, Yo necesito porque primero la ahora explicación y después el verso. no lo leí bien la primera vez, entonces por ahí no se entendía. Pero digo, toda la obra, digamos, cuando habla de las sopas, cuando habla de las cosas más elementales, de los animales, él adoraba a los perros. Sí. Sí, tenía Buena varios persona. perros. Yo sí, Buena sí, gente. sí, buena gente. Buena gente. Y adoraba la vida con sus amigos. Él hace una carta a unos madereros también, que forma parte de una poesía, para que le traigan tablas para las casas para hacer los pisos. Las casas tienen unos pisos de entablonados de madera ancha de 25, 30 centímetros. Vos caminás por arriba. ¿Dónde las consiguió? No, es todo de demolición. Además los árboles, todo el monte ese chileno que tiene una... Ustedes saben que en Chile, más todo el sur de Chile, tienen todas Sí, casas de porque- madera y trajeron... eran todos carpinteros nórdicos los que vivían ahí. O sea que tienen muy buena mano de obra de madera los chilenos. Y eso también se hace por el Mucho clima, o oficio. sea, la madera es más cálida que el ladrillo, ¿no? Sí, no sé, pero digamos, tienen buenos tratamientos para las maderas. Las maderas las casas son como las casas de Estados Unidos, Sí. allá. Usan... A lo cual no estamos acostumbrados No, en este país. en absoluto. No, en este país ahora empezó a haber una casa tipo industrializada que se llama steel frame, que antes era que era una casa de estructura de madera y todo de madera, con una muy buena impermeabilización, tanto acústica como climática, y se puede vivir tranquilamente en una casa. Son de esas casas que Nosotros vemos que- no estamos acostumbrados por nuestro origen más latino. Claro. Son esas que uno ve que es como un esqueleto que Es viene, como un esqueleto. que en 2 días después la tapan y uno dice, Sí. ¿qué hay acá adentro? Esas, las que estamos ahora acostumbrados a ver nosotros, que se empieza a usar, que es el esqueleto es metálico, no es de madera. Entonces, con ese sistema, bueno, puede hacer una casa en 2 meses. Y no se lo lleva el viento eso, el viento No. fuerte. No, porque es Tenemos esa cultura que... Del ladrillo. Sí, el ladrillo no se va ahí. toda la parte de perfilería es una parte, digamos, montante, resistente. Entonces, la conformación de esas paredes lo hace autoportante, o sea, puede portar el techo, se pueden hacer de 1 piso, de 2 pisos. No necesita la estructura, cómo se arma y cómo
se encaja y cómo se atornilla, digamos, los paneles, eso es lo que le dan la forma. Funcionan por forma esas casas. Capaz no estamos acostumbrados para nada a eso. No, nosotros Para no, mí pero eso ya se lo nos lleva el vamos a viento. acostumbrar porque la mano de obra es la que... Para mí eso se lo lleva. La tormenta el otro día te la lleva a la casa esa. No, para nada, al contrario. Bueno, estábamos hablando de... Retomemos. Sí, porque hicimos Nos queda, me muy- parece, mucha una cosa. pregunta muy importante de un escritor nuestro, de esta Dios. ciudad. Ah, ¿Qué nos podés contar, Patricia? hoy, la casa de Almafuerte, ¿qué le puedo contar? Almafuerte era un tipo extremadamente austero. La casa obviamente funciona al museo, que es el Museo de Almafuerte, que está en 66, 5 y 6. Es una casa típica chorizo, que gracias a Dios se puso en valor y se guardaron los espacios tal cual eran. Ustedes saben que hay un zaguán, se entra a una galería, esa galería reparte a los dormitorios, un comedor y después en el fondo una cocinita. Y sí, el terreno lo podía, había este patio que era el principal adelante y un patio más en el fondo, que era para huertas, Claro. o era para los servicios, para colgar la ropa y todo eso. La casa chorizo nuestra parte de la casa romana. En realidad la casa romana son dos casas chorizo contrapuestas. Claro. La casa Con el patio en romana el es medio. todo un anillo con el patio en el medio, generalmente con una fuente, con los jardines, todo, y todas las habitaciones ventilando eso. Con la cuestión de las medianeras de nuestras ciudades y los terrenos hicimos más por la chicas, mitad. las hicimos por la mitad. Entonces todas las habitaciones, bueno, toda su vida Almafuerte la pasó ahí, en una casa de techos altos, paredes blancas y mucho jardín. Y él caminaba por la 66 y escribía, iba hasta el Parque Saavedra. Y bueno, y todos los sonetos de él y todo lo que escribió, lo escribió en esa casa. Él iba a Capital, volvía, pero La Plata era su ciudad. Era su hábitat. Era su hábitat. Cuando comenzaste a hablar de Sábato, de la casa de Sábato, dijiste gracias a Dios se puso a resguardo. ¿No es algo común que suceda con la casa de los escritores cuando son Sí. tan reconocidos que pase eso? Mira, es una tendencia que vino de Europa y vino también de Estados Unidos. Es una tendencia que, digamos, que se puso de moda como todo. En torno a los escritores se crea la industria del turismo. Claro. Entonces, tanto la casa de Sábato como la de García Márquez en Colombia, él tuvo dos casas en México, tuvo una en Colombia, pero en Colombia él se mal acuerda de su casa, la pasó mal en la casa del mar, la de... se me fue, no importa. Pero Sábato, por ejemplo, también vivió en Villa Lugano 30 años. Todos los libros, los mejores libros, los escribió ahí. Cuando la iban a remodelar, esa casa, para que sea un museo, quisieron llegar hace 30 años, antes de que Sábato diera el escrito de El Nunca Más. O sea, que querían tener la casa preparada. Y después, como no tenían plata, no le daban, era, viste, todo lo que pasa económicamente en este país, no pudieron armar en ese momento la fundación, la inauguraron mucho más tarde. Pero todas las conclusiones del Nunca Más se hizo en esa casa. Y ellos vivieron hasta el final de sus vidas. Pero Estas bueno, casas también tienen esa casita chiquita o ese círculo para inspirarse. Él escribía en una habitación, en una biblioteca. Él iba, pero muchas veces era una persona que interactuaba mucho con los vecinos, lo conocían todos los vecinos, lo venían a saludar, digamos, era un tipo... Sí, tenía cotidianeidad. Exactamente. Pero No sí, era, muy- no era un Borges. Borges No. era un tipo más retrospectivo, viste, más Sí. más para adentro. Más para adentro. Él no, él era un tipo que tenía mucho contacto con la gente, con el hábitat. Exacto. Muy bien. Él se desarrollaba en comunidad, más que digamos, comparativamente por las personalidades que tenían. Claro. Y otro de los nuestros, que también vale la pena mencionar, que tenía su casa en Misiones, es ¿Quién? Horacio Quiroga.
Ah, el de los cuentos. Horacio Quiroga Uy, me vivía acuerdo de acá, Almadón pero de cuando Plumas. sí, exactamente. Lo digo de la Almadón. chica y me quedó eso. Fíjate cómo un poema encuentra su lugar, porque él viaja desde acá, desde Buenos Aires, viaja con Leopoldo Lugones a Sí. Misiones, y va a Misiones y se enamora. Entonces yo me voy a venir a vivir acá. Y se empieza a armar la casa con la madera de allá, viste que son casas levantadas del piso para que todos los bichos puedan andar por abajo, Claro, la no se víbora, le meta todo, la porque es en cabeza. medio de la selva, exactamente. Ahí están, Cuentos de amor, locura y muerte, Sí. los escribió ahí. Y se enamoró del lugar y se quedó viviendo ahí. Tuvo su familia ahí y todos los tenían que ir a visitar allá porque encontró su lugar en el mundo. Qué suerte y qué difícil, ¿no? Porque todos buscamos un Encontrar, lugar sí. en el mundo y uno Y todos él- los días se plantea, ¿es este mi lugar? Y sí, hay gente que se enamora del lugar Sí. y se queda y dicen, yo de acá no me voy. Hacer lo imposible Sí. por conseguirlo. Exactamente, Sí. esos son hacedores del lugar, hacedores del hábitat. Sí. Vos te quedás ahí y hay gente que nace en un lado y se muere ahí. Te Sí. proponen, no, vamos a Estados Unidos, vamos a... No, de acá no me sacan. De acá a mí no me sacan. Como se decía antes, a mí me sacan con los pies para adelante. Exactamente. No sé por qué se decía eso, pero bueno. Los Pero- pies siempre van Como adelante, muerto. pero bueno. Sí, pero me pueden sacar la cabeza, también pueden sacar todas No, en contramano jamás. No. Bueno, sí. No, y hablando de Estados Unidos, hay lugares que se dedican a los poetas y hacen lugares para que vivan los poetas. En Estados Unidos, en ¿Qué un hacen, lugar en barrios? Pittsburgh, no, de casas viejas Mm. hacen lugares para poetas exiliados de todas partes del mundo. Mira vos. O sea, cuando el poeta, porque el poeta, digamos, no todo, nosotros estamos hablando de casos excepcionales en el Sí. mundo, de los mejores escritores, que generalmente pueden vivir de sus cuentos, pero están los otros, Sí. los que escriben, qué sé yo, y no le pegan, digamos, al marketing. Exacto. Entonces, el poeta o el escritor es un gran trabajador que le cuesta que le editen sus libros, digamos, el que escribe literatura, novela, cuento, qué sé yo, tenés que pegarle para que después pueda seguir con su Claro. rutina de escritura, tiene que pegarle con una obra y después le siguen. Hay gente que no tiene esa suerte. No, La claro. verdad es algo Que le que tiene- pasa mucho con los artistas. Con artistas en ¿no? general. La literatura, la pintura, la actuación, la música también, ¿no? Y bueno, Son pocos los que llegan y muchos los que se dedican y a veces para solventarse o sostenerse realizan otras tareas. por eso justamente en la parte digamos, con la sociedad de escritores es como que hay como una bolsa de trabajo que funcionan como, o sea, para poder darle al resto de los escritores cuando patentan un libro, qué sé yo, digamos, un valor para que se puedan autofinanciar. Pero generalmente los escritores, los de rutina, los que no tienen conocimiento, viven de dar clases de literatura, de Sí. otra cosa. Y hay gente que no puede vivir, como la casa de los actores, que hay actores que ya Sí. empiezan, dejan su profesión y tienen un lugar para ir. Bueno, este es un lugar, hay 4 en Estados Unidos, donde los poetas van y pueden vivir, qué sé yo, en este lugar que yo les digo, en Pittsburgh, es una casa abandonada, vieja, muy grande, que está toda escrita en su fachada, está toda hecha con dibujos chinos, llama mucho la atención, está en un lugar donde a raíz de la ubicación de esa casa se hizo todo un polo turístico, después de almacenes, de bares y cosas, y le dio a ese barrio, que era un barrio Perdido. periférico, Ujú. perdido, le dio toda una Claro, connotación. resurgió. Eso hizo resurgir la Acá- casa de los poetas. Perdón, tenemos un montón de preguntas, pero acá hay una de Marcela de Miramar que preguntarle a la arquitecta, si considera que las paredes, los muros, quedan impregnados del poeta y guardan el tesoro de sus musas. Sí, yo creo que sí. Uno basta entrar en la casa de cualquiera de ellos y ustedes ven que hay algo de ellos Sí. ahí. Y es más, cuando a uno le gusta ese poeta, yo toda mi infancia, mi adolescencia, más que mi infancia, leí toda la obra de Neruda.
Y yo cuando fui hace 20 años a las casas de Neruda y volví a ir ahora fui a las 3, y te llama y te dice volvé, y te hace acordar todos los poemas. Por ejemplo, en la casa, en la Chascona, hicieron en un lugar al costado, que se ve que lo expropiaron o no sé cómo, pusieron el centro, Extravagario se llama. Extravagario es uno de los libros de Neruda que te toca mucho. Con Extravagario, digamos, es un espacio que es como un anfiteatro abierto donde van los músicos, que hay 4 tótem, que son los puntos fundamentales de Neruda, y es un lugar para sentarse ahí y escuchar música, divino. De esas cosas vos no te puedes olvidar. No. De estas casas no te olvidás, digamos. No, y es cierto, uno entra y la casa te transmite cierta cosa. Cosa que, por ejemplo, no me ha pasado con otras casas, por ejemplo, casas de pintores. A mí Picasso me gusta mucho. Ahora, cuando fui a la casa de Picasso de París, me pareció una casa, si se quiere, dura, ¿entendés? Tiene paredes de piedra, no amigable como estas otras. Y, por ejemplo, cuando uno lee la historia de la casa, por ejemplo, la de García Márquez, que el tipo cuando llega a él vivía en un pueblo que chiquito, él era morocho, se vestía, vieron que García Márquez se vestía muy llamativo, con ropa muy llamativa para lo que era para la época, ¿no? Cuando él llega a esperen que no me... En Colombia era, ¿no? En Colombia, sí. Era colombiano. Sí. Bueno, yo mucho no leí, por eso pregunto. No, pero esperen que Cartagena. Cartagena. Él decía que la ciudad de Cartagena era una ciudad clasista. Fíjate vos, desde el punto de vista cómo son las ciudades, y que a él lo maltrató la ciudad. Porque él era negrito, se vestía raro, qué sé yo. Entonces realmente el pueblo de Cartagena no lo tenía en cuenta. Y él se tuvo que ir. Bueno, después se fue a México, tuvo sus casas, que las armó él, ¿no? Y después, de bronca, se volvió a Cartagena y se hizo una casa... La envidia del barrio. Grande, con unos paredones, con unos patios sobrelevados del nivel del terreno para poder ver tanto los muros y el mar, como contrató al mejor arquitecto colombiano, terrible. Mirá el negrito como tengo plata y hago lo que quiero. Exactamente, toda una casa que llama mucho la atención, pero ya era premio Nobel cuando vuelve, entonces después volvió y todo el mundo lo ¿Vieron a dónde llegó el negrito? Exactamente. Y bueno, las mejores cosas, él quería una casa que le permitiera crear y soñar. Y se instaló ahí. Bien. ¿Cuántas preguntas tenemos que nos mandó la gente, que se nos ocurre? Pero se nos fue la hora. No, este programa es muy corto. Sí, lo vimos repitiendo. Vamos a tener que hablar para que esto sea de 2 horas, porque 1 hora no está quedando alcanza. Corto. Sí. Pero Patricia, a mí se me ocurre una cosa, una última pregunta. Una afirmación. ¿La comprometemos a la arquitecta para que vuelva? Porque nos ha quedado mil. Porque además preguntas. nos tienen que hablar de sus propias obras. Obvio, que también tiene. Yo algunas conozco, Bueno. Tiene todo ese encanto. Pero no participaste, queremos saber. No, bueno, pero en la próxima vamos a hablar de todas las obras. Sabemos de mentas. Entonces sí, una sola pregunta. Respecto a las obras, sí, ella también tiene ese pequeño espacio donde crea lo que escribe. Sí, yo tengo mi propio espacio. ¿Y qué hay en ese espacio? ¿Qué hay en ese espacio? Sí. Y hay un piano, hay un tablero, hay computadora, hay 3 perros que están acariciándome y molestándome y van y vienen, pero que cuando yo estoy... Y 3 perros que están acariciándome y molestándome y van y vienen, pero que cuando yo estoy escribiendo están alrededor. No se unos caracoles en particular. Escribo mucho desde un lugar que no, digamos... Yo me dedico más a la dramaturgia. En este momento estoy escribiendo un guión sobre el caso de los hermanos Iacarino, que fueron desapoderados de sus bienes en la época de la dictadura,
y estoy escribiendo un libro de eso. Y es un tema bravo. Tus Así dos que, amores comparten el mismo espacio. sí, todos. Es un espacio grande. No tiene nada que ver a lo que dijo Leonardo da Vinci, pero cuando yo me siento ahí es una sillita. Pero evidentemente tiene la característica de que cada uno, cuando necesita crear, Sí. el espacio que elija está cargado de cosas que Ah, lo sí, identifican y que de alguna manera lo definen. Totalmente. Si uno no tiene totalmente. sus recuerdos, Lo no puede necesario. Sí, totalmente. Sí, es así. Uno puede prescindir de absolutamente todo, salvo de cosas que uno siente necesarias para crear. Y uno no va a escribir otro lado de las casas, uno elige un lugar y es como que empolla ahí. Le pasaba a Neruda tenía una casa toda recorrible, grandísima, qué sé yo, y cuando vos llegas al lugar donde escribía, decís, no puede ser, era un lugar de Pasaba todo el día acá. 5x2, que tenía su escritorio, y lo que tenía era como esto, una ventana hacia el mar, que no necesitabas otra cosa, la cafetera y esa vista. Y ese era el mundo, y se quedaba ahí, te podés quedar horas, y eso me pasa en mi casa, en el lugar que escribo. Yo no tengo el comedor, tengo la cocina, tengo el dormitorio, no, es el estudio mío, Es el pedacito de uno. el pedacito de uno. Bueno, ya está comprometida, ya no puede Por decir que supuesto. no, así que en algunos de estos viernes, otra vez acá, vamos a ir hablando de poetas. Con Patricia de Rito. Con Patricia de Rito, de sus obras y toda la musa que ha puesto en sus paredes que ha creado. Gracias, Bueno, nos muchas tenemos- gracias por compartir este espacio. Gracias por venir a hacernos un programa tan lindo. Bueno, Bueno, de nada. nos tenemos que ir. Gente, Aquí damos las Agradecemos gracias. a Isla de Edición Archipiélago, edición y estudio y video. Los turnos se solicitan al 483-7638. y como siempre, A mi amigo Eduardo. Muy bien. viernes. Lina Fidalgo, Marcelo Silvero, Cristina Cristina Massa. Massa La semana que viene. y yo. Y un saludo a Sonia, Sí. A que Sonia. nos abandonó. Exacto. Pero claro. se está escribiendo por Está escribiendo fax. de la costa. Así. Eh, Por ahora no nos- veo que escriba la palabra alfajor, pero bueno, por ahí ya va a aparecer. Pero a lo mejor se encuentra con el cordero que perdió Oh, Cristina. por ahí viene con corderos con alfajor. Muy buena cena. Bueno, nos vemos el próximo Gracias, viernes. gente, hasta Buena la próxima semana. Esto ha sido Profesionales en la Noche. Los esperamos el próximo viernes a las 21 por Radio Altavoz.